Seamos honestas, yo era su esposa. Tú apenas estabas presente. La sonrisa de Diane era fría mientras me miraba al otro lado del escritorio. Yo me quedo con la casa, tú con los recuerdos. Así funciona esto, dijo. Sentí la garganta seca. Él no haría eso. Mi nombre es Nora. Tengo 26 años. Trabajo como archivista en un museo, lo que significa que paso mis días organizando documentos históricos y artefactos en un edificio silencioso que huele a papel viejo y a productos de conservación. No pagan mucho, pero me encanta. Soy hija única. Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años, y durante 4 años fuimos solo mi papá y yo. Él era mi héroe. Pero cuando tenía 15, se volvió a casar. Diane llegó a nuestras vidas con su hija Zaina, y todo cambió. Pasé de ser el centro de su mundo a sentir que estorbaba. Nunca fui la más ruidosa del lugar. No pedía atención ni hacía exigencias. Mantenía la cabeza baja e intentaba mantener la paz, aunque doliera. Pero había algo que ellas no esperaban, la confianza de mi padre, aunque yo aún no lo sabía. Hace 3 semanas, mi papá murió repentinamente de un infarto. Todavía estoy de luto, tratando de entender que ya no está. Lo último que esperaba era que me tomaran por sorpresa en la lectura de su testamento, por la mujer que pasó la última década reemplazándome. Llegué a la oficina del señor Brennan un jueves gris por la mañana. El edificio era antiguo, con paneles de madera en las paredes y un leve olor a papel viejo y limpiador de limón. Diane y Zaina ya estaban ahí, sentadas en los sillones de cuero junto a la ventana. Vestían de negro, pero sus expresiones no mostraban duelo. Se veían seguras, confiadas, como si ya supieran cómo iba a terminar todo. El señor Brennan, el abogado de la familia, estaba detrás de su escritorio, hojeando unos papeles. Conocía a mi familia desde hacía años. Se veía incómodo, con la mirada moviéndose entre Diane y yo. Gracias por venir, dijo en voz baja. Sé que este es un momento difícil. Diane suspiró fuerte, como si tuviera algo más importante que hacer. El señor Brennan carraspeó y comenzó a leer. A mi esposa Diane, le dejo. Diane lo interrumpió enseguida. Se volvió hacia mí con una sonrisa que me revolvió el estómago. Yo me quedo con la casa, los ahorros, el coche. Tú te quedas con los recuerdos, cariño. Es lo que tu padre hubiera querido. Me lo dijo él mismo. Me empezaron a temblar las manos. Él no me dejaría fuera. No lo haría. Diane se recargó en la silla, con una voz llena de falsa compasión. Ay, querida, él te amaba, pero yo era su esposa. Yo lo cuidé. Tú estabas allá, jugando con tus libros polvosos, mientras yo estaba con él todos los días. Zaina intervino con una sonrisa burlona. No es nada personal, Nora. Así son las cosas. Las esposas van primero. Sentí un nudo en la garganta. Miré al señor Brennan, rogando que dijera algo. Carraspeó de nuevo. En realidad, señora Gardner, si me permite terminar. Diane lo interrumpió con un gesto de la mano. Ya sabemos cómo va esto. Ya hablé con un agente inmobiliario sobre la casa. La voz del señor Brennan se endureció. Señora Gardner, usted no hereda la casa. El silencio llenó la habitación. La sonrisa de Diane se congeló. Zaina se enderezó en su asiento. ¿Perdón? Dijo Diane, lentamente. Su difunto esposo dejó la casa a Nora, respondió el señor Brennan, junto con su cuenta de jubilación y el contenido de su caja fuerte personal. El rostro de Diane se puso rojo. La boca de Zaina se abrió de sorpresa. Eso es imposible, dijo Diane, alzando la voz. Él me lo prometió. Me prometió esa casa, señor Brennan. El abogado sacó un segundo sobre del cajón de su escritorio. Este testamento se actualizó hace 6 meses, con notario y testigos. Es completamente legal y vinculante. Diane no se fue en silencio. Explotó. Lo manipulaste. Gritó, señalándome. Lo envenenaste en mi contra. Yo estaba demasiado impactada para responder. Ni siquiera sabía que él había cambiado el testamento. Mentirosa, escupió Diane. Siempre me odiaste. Nunca me aceptaste como su esposa. Zaina se levantó, la voz chillona. Seguramente lo hiciste sentir culpable en su lecho de muerte. El señor Brennan se puso de pie y levantó la mano. Basta. Tendré que pedirles a ambas que se retiren. Diane tomó su bolso, el rostro retorcido de rabia. Cuando iba saliendo,
Se detuvo y me susurró con veneno. Esto no ha terminado. Durante los días siguientes, Diane lanzó una campaña completa. Empezó a llamar a familiares y amigos, diciéndole a cualquiera que la escuchara que yo había manipulado a mi padre para que reescribiera el testamento. Mi tía me llamó 2 días después, con la voz tensa. Diane dice que amenazaste con alejarte de tu padre si no te dejaba todo. ¿Es cierto? ¿Qué? No. Dije, con la voz quebrada. Ni siquiera sabía del testamento. Pero el daño ya se estaba esparciendo. En el servicio conmemorativo de mi padre, sentí las miradas frías. Diane interpretó a la viuda desconsolada a la perfección. Se secaba las lágrimas con un pañuelo y susurraba a los invitados lo suficiente para que yo la escuchara. No quiero causar drama, pero Nora siempre ha sido difícil. Me quedé sola junto a la mesa de los refrigerios y escuché a una amiga de Diane decir: es repugnante. Esa pobre mujer le dio los mejores años de su vida, y su hija se lanza sobre todo como un buitre. Una semana después, recibí un sobre grueso por correo. Era del abogado de Diane, una carta amenazando con impugnar el testamento. Afirmaba que Diane tenía derecho a la mitad de la herencia como esposa sobreviviente y me acusaba de haber ejercido influencia indebida sobre mi padre. Me quedé en mi pequeño departamento, mirando la carta. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Mi teléfono vibró, un mensaje de Zaina. ¿De verdad crees que vas a salirte con la tuya? Mi mamá merece esa casa. Tú ni siquiera la necesitas. Respondí con las manos temblorosas. Fue decisión de papá, no mía. La respuesta llegó al instante. Él no estaba pensando con claridad. Todo el mundo lo sabe. Haz lo correcto y aléjate. Esa noche, me senté sola mirando viejas fotos de mi papá y yo. Fotos de cuando era niña, su brazo sobre mis hombros, los dos sonriendo. No entendía. ¿Por qué había cambiado el testamento? ¿Por qué no me lo dijo? Pero cuanto más pensaba, más recordaba los pequeños detalles. Como se había vuelto más callado cuando Diane estaba cerca en el último año. Como empezó a llamarme más seguido, preguntando por mi vida, diciéndome que estaba orgulloso de mí. Estaba tratando de decirme algo. Y estaba a punto de descubrir qué era. Lo que Diane no sabía, lo que nadie sabía, era que mi padre me había dejado más que la casa. Unos días después de la lectura del testamento, recibí una llamada del señor Brennan. Nora, necesito que regreses a la oficina, sola. Cuando llegué, me entregó una pequeña llave de latón. Tu padre dejó instrucciones para que accedas a su caja de seguridad. Quería que la abrieras en privado. Fui al banco esa misma tarde, con las manos temblando mientras abría la caja metálica. Dentro había un sobremanila grueso con mi nombre escrito a mano por mi padre. También había una memoria USB y una carta escrita a mano. Abrí la carta ahí mismo, en la pequeña sala privada. Nora, si estás leyendo esto, ya no estoy. Siento no haberte contado todo mientras vivía. Me daba vergüenza. Diane no es quien yo creía. Cometí un error al casarme con ella. Y pasé los últimos 2 años tratando de protegerte. Te dejo todo porque eres la única persona en quien confío. Dentro de este sobre hay pruebas de lo que Diane ha estado haciendo. Úsalas si lo consideras necesario. Las manos me temblaban mientras abría el sobre. Dentro había registros financieros, extractos bancarios que mostraban que Diane había retirado en secreto 40,000 pesos de las cuentas de mi padre durante 2 años. El dinero había sido transferido a Zaina y a una cuenta oculta a nombre de Diane. También había correos electrónicos impresos, conversaciones entre Diane y Zaina donde hablaban de cómo asegurarse la herencia y presionar a mi padre para que le dejara todo a Diane. Un correo me heló la sangre. Tenemos que asegurarnos de que no tenga tiempo de cambiar nada. Si se pone más enfermo, lo hacemos firmar los papeles mientras esté medicado. Me quedé mirando los documentos, con el corazón latiendo con fuerza. Mi padre lo sabía. Sabía quién era ella. Y se aseguró de dejarme las pruebas que necesitaba para defenderme. Fui directamente a la oficina del señor Brennan con toda la evidencia. Estaba abrumada, temblando, sin saber qué hacer con todo eso. El señor Brennan me conoce desde que era niña. Él manejó los testamentos de mis padres, los documentos del negocio de mi padre, todo. Cuando le mostré lo que había dentro del sobre, su expresión se ensombreció. Sospechaba algo así, dijo, hojeando los documentos. Tu padre vino a verme hace 6 meses, muy alterado. No me dijo todo,
pero me comentó que necesitaba protegerte. ¿Sabía que Diane le estaba robando? Pregunté. No tenía pruebas, respondió, pero le aconsejé separar sus finanzas de las de ella. Lo hizo, discretamente. Por eso ella no tenía acceso a su cuenta de jubilación. El señor Brennan se recargó en su silla. Si Diane impugna el testamento, podemos contrademandarla por el dinero que robó. También podríamos presentar cargos por abuso financiero a un adulto mayor. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Pero esto se pondrá feo. Diane va a pelear. Va a mentir. Intentará destruir tu reputación. Respiré hondo. Mi voz fue firme. Que lo intente. Durante las siguientes 2 semanas, Diane intensificó su campaña. Publicaba en Facebook sobre la traición familiar y cómo algunas personas no respetan el dolor de una viuda. Contrató a un abogado agresivo y presentó formalmente una impugnación del testamento. Zaina empezó a aparecer en mi departamento, golpeando la puerta, exigiendo hablar, diciendo que su madre se estaba derrumbando. Diane vendía su historia a cualquiera que la escuchara. El padre de Nora estaba confundido en sus últimos meses. Ella se aprovechó de él. Yo lo vi todo. Sonreí. Me quedé callada. Pensaban que iba a derrumbarme. Que cedería para que todo terminara. No sabían lo que yo tenía. Y estaban a punto de descubrirlo. El caso llegó a una audiencia en el tribunal testamentario. El abogado de Diane presentó una moción para anular el testamento, alegando que mi padre había sido influenciado indebidamente y no estaba en sus cabales cuando hizo los cambios. Me senté en una mesa con el señor Brennan. Diane, Zaina y su abogado estaban en la otra. La sala del tribunal era fría, con luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas. Diane iba vestida como una viuda desconsolada, vestido negro, poco maquillaje, un pañuelo en la mano. Interpretaba su papel a la perfección. Su abogado la llamó primero al estrado. Ella caminó despacio, los hombros caídos, secándose los ojos. Señora Garner, empezó su abogado con voz suave. ¿Su difunto esposo alguna vez expresó insatisfacción con su matrimonio? Diane negó con la cabeza, la voz temblorosa. Nunca. Éramos felices. Me decía todos los días cuánto me amaba. ¿Y Nora tenía una relación cercana con su padre en sus últimos años? Diane dudó, con una tristeza falsa en el rostro. Casi no lo visitaba. Creo que Tom se sentía abandonado por ella, pero aún la amaba. Por eso este testamento no tiene sentido. No me habría dejado fuera, a menos que alguien lo convenciera de hacerlo. Sentí la rabia arderme en el pecho, pero mantuve el rostro sereno. Entonces el señor Brennan se levantó para el contrainterrogatorio. Su voz fue tranquila, precisa. Señora Gardner, ¿sabía usted que su difunto esposo abrió una cuenta bancaria separada 6 meses antes de morir? Diane parpadeó, desconcertada. No sé, tal vez. ¿Y sabía que descubrió que faltaban $40,000 de su cuenta conjunta, transferidos a su hija Zaina y a una cuenta personal a su nombre? El rostro de Diane palideció. Su abogado se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Relevancia. El juez miró al señor Brennan. Consejero. Su señoría, esto se relaciona directamente con la razón por la cual el difunto cambió su testamento. El juez asintió. Lo permitiré. El señor Brennan presentó los registros financieros, los correos electrónicos y la carta de mi padre como evidencia. El juez tomó uno de los correos y lo leyó en voz alta. Tenemos que asegurarnos de que no tenga tiempo de cambiar nada. Si se enferma más, lo hacemos firmar los papeles mientras esté medicado. El silencio cayó sobre la sala. El abogado de Diane estaba impactado. Diane balbuceó. Eso está sacado de contexto. Entonces me llamaron al estrado. Caminé despacio, con el corazón latiendo con fuerza. Miré al juez, luego a Diane. Mi voz fue clara. Firme. Mi padre no estaba confundido. Estaba protegiéndome de alguien que lo veía como un cheque de pago. Lo miré directamente. Y se aseguró de que yo tuviera pruebas. El juez revisó la evidencia durante lo que pareció una eternidad. Luego habló. La moción para impugnar el testamento se niega. El testamento se mantiene tal como fue escrito. Hizo una pausa. También estoy enviando esta evidencia financiera al fiscal del distrito para una posible investigación por fraude. Salí del tribunal con el señor Brennan a mi lado. Diane y Zaina salieron en silencio,
con el rostro pálido y humillado. En las semanas siguientes, me mudé a la casa de mi padre. Fue agridulce. Cada habitación guardaba un recuerdo, pero se sentía como hogar. Mientras empacaba, encontré más de sus cosas, fotos viejas de él y mi mamá, cartas que le escribió y nunca envió, un diario donde hablaba de lo orgulloso que estaba de mí. El caso de fraude contra Diane avanzó. Su reputación quedó destruida. Varios familiares que habían creído sus mentiras me llamaron para disculparse. Zaina envió un último mensaje. Espero que estés feliz. No respondí. No luché por la casa ni por el dinero. Luché porque mi padre confiaba en mí para terminar lo que él empezó. Él vio quién era realmente Diane y se aseguró de que no ganara. Llevo su memoria conmigo cada día. No en las cosas, sino en la verdad. Ahora estoy de pie en el umbral de la casa de mi padre, mi casa, con su carta entre las manos. Él me dejó más que una herencia. Me dejó justicia. Tu historia tiene poder. Si sentiste una conexión con la mía, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Cada apoyo que le des a este video ayuda a inspirar a alguien más. Gracias por estar aquí y por escuchar.